Bienvenidos a Minuto Informativo, bajo la conducción de Daniela Costa. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en la 95.5 en Masa Noticias. Minuto Informativo, la información que necesitas al instante. Terror en Arequipa, la realidad del gota a gota. Uno de los principales negocios ilícitos instalados en Arequipa y otras ciudades del país es el gota a gota, préstamos a los que cualquier persona puede acceder con tan solo brindar sus datos personales, pero con el riesgo de pagar mucho más allá de cualquier deuda real mediante extorsiones, con el único propósito de amasar fortuna y presuntamente alimentar a las organizaciones criminales dentro y fuera del país. Este sistema de préstamos informales ha atrapado a cientos de emprendedores locales en un ciclo de deudas y miedo. Un reciente y trágico incidente resalta la gravedad de esta situación. Carlos González Amado, un empresario del rubro de transportes, fue asesinado a balazos al llegar a su vivienda en el distrito de Cerro Colorado. Este brutal asesinato ocurrió el 10 de diciembre del 2023. Evidencia no solo la peligrosidad del gota a gota, sino también la inseguridad creciente en Arequipa. González Amado, de 43 años, recibió al menos 4 impactos de bala, 3 de ellos en la cabeza. Es un acto de violencia que ha dejado a la comunidad en estado de shock. Las autoridades declararon que el empresario se resistía a las exigencias de extorsión. Este problema, que tiene sus raíces en Colombia, se ha debido a la falta de acceso a créditos formales y a la necesidad urgente de financiamiento que enfrentan muchos pequeños empresarios. El gota a gota no solo es un problema económico, sino también social, que afecta a la estabilidad y seguridad de la comunidad arequipeña. A través de este reportaje, exploraremos las historias de las víctimas, el modus operandi de los prestamistas, y las acciones que las autoridades y la comunidad están tomando para combatir estas amenazas. Los préstamos gota a gota han emergido como en Arequipa y otras partes del Perú, arrastrando a miles de personas hacia deudas enormes. Esta modalidad de préstamos, conocida por ofrecer dinero fácil y rápido, sin trámites complicados, ha resultado ser una trampa para muchas personas. El gota a gota opera fuera del sistema financiero formal, atrayendo a personas que no tienen acceso a créditos bancarios tradicionales, debido a historiales crediticios deficientes o falta de documentación. Estos préstamos ocultan condiciones de pago exorbitantes que se vuelven imposibles de saldar. Los pagos diarios con intereses altísimos hacen que las personas se endeuden excesivamente, llevando a formas de intimidación, amenaza y, en los casos más extremos, a la muerte. Originado en Colombia a finales de los años 90 como un mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico, el gota a gota se ha expandido rápidamente en América Latina, aprovechándose de la desesperación económica de las personas más vulnerables. Según informes de la Universidad Central de Bogotá en Colombia, este fenómeno mueve diariamente una cantidad impresionante de dinero, comparable a las ganancias del narcotráfico. En Perú, las denuncias de préstamos gota a gota comenzaron a surgir a principios de la década del 2010, propagándose desde el norte del país hasta Lima y luego al sur. En 2023, la capital registró la mitad de los casos reportados en todo el país, demostrando la amplitud y el alcance de esta práctica criminal. La operación más reciente en Arequipa se dio el 29 de marzo del presente año, donde la policía capturó a 6 colombianos que conformaban el grupo Los Malditos de la Extorsión, dedicados al gota a gota. Según la PNP, estas redes criminales no solo operan en el mundo físico, sino también a través de aplicativos virtuales que ofrecen soluciones de préstamos al instante con solo un clic. Para tener una perspectiva más cercana sobre la situación actual en Arequipa, se entrevistó al sociólogo José Luis Ramos Salinas. El sociólogo nos compartirá su opinión y experiencia sobre el gota a gota.
¿Cuál es la percepción de la población de Arequipa sobre el gota a gota y cómo influye esta percepción en la aceptación o rechazo de esta práctica? A estas alturas ya no debe haber nadie en Arequipa que no sepa que acudir a estos prestamistas es un gravísimo riesgo. Estos prestamistas no solo son prestamistas, sino además son extorsionadores. Y entonces, ¿por qué la gente sigue acudiendo? ¿No? Entonces, no es porque uno diga, voy al banco o voy a los gota a gota. No iría a los gota a gota. No, no es así. Es porque estás en una situación tal que necesitas dinero con urgencia, el banco no te lo va a dar porque no tienes las condiciones para que te lo den. Podrías ir a una cooperativa, pero ya sabemos cómo funcionan las cooperativas, muchas de ellas han sido estafas, y entonces dices, ni modo, mi comadre me ha dicho que con este teléfono me van a prestar, y entonces uno se presta y yo luego lo voy a pagar. Siempre las personas piensan que van a salir las cosas como se lo han planificado, pero es difícil que esas cosas ocurran así porque uno no controla lo que pasa. Ahora, ¿qué podría hacer que uno necesite dinero con urgencia? Por ejemplo, un problema de salud, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Que en el Perú la salud tiene que ser pues gratuita, o sea, no puede ser que uno acceda a salud si tiene dinero, y si no tiene dinero, ni modo, te mueres, o sea, eso no puede ser. Entonces tiene que el SIS tiene que funcionar de verdad, de manera tal que las personas no necesiten dinero para poder obtener salud, ¿no? Entonces, cosas como esas nos revelan que el problema es mucho más complejo de lo que aparentemente se ve, ¿no? Por ejemplo, el embarazo adolescente, que sigue siendo un problema grave en el país. Las adolescentes se embarazan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dijeron, enseñarles métodos anticonceptivos en el colegio. Los chicos y las chicas no saben cómo controlar eso y por eso se embarazan, etc. Bueno, luego se hizo una investigación científica, que es lo que debe hacerse siempre, y se descubrió que las chicas embarazadas sabían todos los métodos anticonceptivos. Entonces, ¿por qué salían embarazadas si sabían todos los métodos anticonceptivos? Porque tenían relaciones sexuales el día, la hora y de la forma que su pareja decía. Ella no podía decidir acerca de las relaciones sexuales. ¿Por qué no puede decidir? Porque no es un país machista. Entonces, no es que salgan embarazadas porque no sepan los métodos, salen embarazadas porque somos un país machista. Entonces, ¿cuál es la solución? No enseñar métodos, sino acabar con el machismo. Entonces, las cosas siempre son más complejas de lo que aparentemente se nos presenta. ¿De qué manera la falta de acceso al crédito formal y las desigualdades económicas contribuyen al crecimiento de esta forma de préstamo informal en la ciudad? Se da la ley que elimina los préstamos de usura, así le llamaron, porque, miren, si ustedes revisan el sistema bancario, las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, antes, para que una persona tuviera tarjeta de crédito, tenía que tener altos ingresos económicos. Ahora todo el mundo tiene tarjeta, no todo el mundo, pero muchas personas tienen tarjetas de crédito. Algunas de ellas no tienen altos niveles de ingresos económicos. Pero si ustedes comparan los intereses, de una tarjeta de crédito que tiene una persona de alta solvencia económica y el interés que genera una tarjeta de crédito que tiene una persona que no tiene solvencia económica, la distancia es abismal. Una persona que tiene solvencia económica accede a tarjetas de crédito cuyo interés mensual es 12%, 14%. Y cuando uno es pobre, su tarjeta de crédito, su interés es 80% mensual. O sea, a los pobres se les cobra más que a los ricos. ¿Por qué a los ricos se les cobra menos? Porque saben que van a pagar, entonces no hay problema. Y al pobre se le cobra más, ¿por qué? Porque dudas de que vaya a pagar. Entonces, si solo paga de 8 cuotas, solo paga 2, el banco ya no pierde, porque con semejante interés ya se cobró, ¿sí? Entonces, por eso es que les cobran tan alto interés. Entonces, un sistema bancario así no se resuelve dando una ley que se prohíbe esos préstamos con 80% de interés, porque van a tener que acudir a otras formas de obtener ese dinero con intereses probablemente incluso más altos, pero además con el problema de la extorsión, ¿no? Porque el banco no te va a disparar la puerta de tu casa si no pagas, ¿no? En cambio, sí, estos grupos del gota a gota sí te van a extorsionar, sí van a disparar, te van a llamar para amenazar, ¿no? Incluso pueden infligirte daño físico, además de todo el daño psicológico al que habitualmente ellos recurren, ¿no? Entonces sí, definitivamente la forma en la que está organizado legalmente el sistema financiero en el Perú contribuye a que estos grupos aparezcan. Además,
ofrecen a través de apps. Entonces hay forma, ¿no? Entonces hay que fortalecer las divisiones de la policía que trabajan con dispositivos tecnológicos para que estas apps puedan ser bloqueadas, puedan ser denunciadas, puedan a través de estas apps ubicar a los que hacen estos préstamos y detenerlos, ¿no? En fin, entonces, pero sí, definitivamente sí tiene relación que la gente acuda a estos prestamistas dependiendo de la posición que tenga en el sistema financiero. ¿Cómo evalúa la respuesta de las autoridades locales y nacionales frente al problema del gota a gota en Arequipa? Bueno, yo creo que las autoridades, sus respuestas son para el impacto inmediato. O sea, vamos a ir a hablar con la presidenta para que se declare emergencia Arequipa, ¿no? Luego van y se toman una foto con la presidenta y sus Rolex, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está? No, o sea, yo no puedo decir, me preocupa la inseguridad ciudadana y al mismo tiempo no dar la ordenanza contra el acoso callejero. O sea, es evidente que hay cierta inseguridad que le preocupará y otra que no le preocupa, o que finge que le preocupa porque eso le va a dar cámaras, le va a dar atención mediática, ¿no? Entonces yo creo que en general las autoridades se han caracterizado por tener un papel bastante deficiente respecto a esto de la seguridad ciudadana en general y respecto a lo del gota a gota en particular, ¿no? Tenemos alcaldes que quieren que la declaratoria de emergencia sea permanente, ¿no? Hay un alcalde que dijo, para que haya seguridad ciudadana en mi distrito voy a prohibir las barberías. Entonces, o sea, como ustedes se ríen, realmente es para reírse, ¿no? Entonces, por eso creo que ha sido bastante deficiente la respuesta de las autoridades en general, ¿no? De políticas, ¿no? Sobre todo. ¿Qué políticas públicas sugeriría para abordar eficazmente este problema y proteger a las comunidades vulnerables? Bueno, entonces lo primero que habría que hacer es estudiar cuáles son las características del sistema financiero, el asunto de las billeteras digitales, ¿no? Porque a raíz de la pandemia mucha gente tuvo acceso a un vínculo bancario que antes no tenía, ¿no? Entonces uno puede pagar con una billetera digital a un ambulante en una esquina, ¿no? Eso antes era impensable en el Perú. Hay personas que viven en zonas donde no hay agencias bancarias, entonces no es que no quieran recurrir al banco, sino que no existe el banco, y entonces se necesita que el Banco de la Nación pues amplíe sus operaciones a todas las zonas del Perú, pero el Banco de la Nación tiene sus propias normas, sus propias reglas, es un banco del Estado, entonces probablemente también bancos privados también tendrían que estar allí, pero los bancos solo van donde hay ganancias y seguramente en esas zonas las ganancias no justifican que se instalen allí, y entonces hay que a través del Estado establecer incentivos para que los bancos se ubiquen en esas zonas, ¿no? O se den leyes que les obliguen, ¿no? O sea, si vas a operar en Lima, como consecuencia de ello, también tienes que operar en Pichinaki, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso para que el sistema financiero esté al alcance de las personas, regular los intereses, pero no a la loca, decir, no, nadie cobra más este interés porque se me ocurre, ¿no? Sino porque se ha hecho el estudio y la investigación de que con intereses menores, igual los bancos no tendrían pérdidas e igual la gente podría pagar. Por ejemplo, ¿no? Algo que la universidad podría contribuir. ¿Qué hace que la gente pague o que no pague? La gente no paga porque no quiere hacerlo, o sea, se ha acostumbrado a ser perro muerto. No paga porque no tiene con qué pagar. Y no tiene con qué pagar porque le aparecieron gastos que no previó y en ese momento tuvo que usar el dinero que iba a pagar el préstamo para otra cosa, o porque no administra bien su dinero y lo gasta libremente, y en una fiesta se emociona y compra 2 cajones de cerveza, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones que ocurre para ello? ¿Pagas porque hay una garantía y si no pagas te quitan tu propiedad? ¿O pagas porque sientes que es un deber pagar, te has comprometido, has dado tu palabra? Y eso funciona igual en la zona urbana que en la zona rural. Entonces, si nosotros indagáramos todas esas cosas, podríamos establecer un sistema financiero mucho más acorde a nuestras características, ¿no? O sea, las cajas municipales han tenido enorme éxito, prestan cantidades pequeñas, pero la gran mayoría de personas necesita esas cantidades pequeñas y no enormes cantidades. Entonces de repente lo que hay que hacer es potenciar las cajas municipales. Ahora han aparecido otras instituciones de microcréditos,
Estas instituciones de microcrédito son famosas por tener intereses tremendamente elevados, y entonces habría que regular eso, ¿no? Entonces, todo implica pues una investigación científica en ese ámbito. Las universidades tienen que ayudar mucho y para establecer cuáles son los posibles caminos de solución para ello, ¿no? Entonces, la gente, ¿para qué se presta? Se presta para comprar algo y finalmente lo usa para otra cosa. Entonces, de repente los préstamos pueden hacerse no entregándoles el dinero, sino entregándoles aquello que supuestamente iban a comprar, ¿no? Entonces, yo quiero un préstamo para comprar ladrillos, para construir mi casa. Ya, te damos el préstamo, te entregamos los ladrillos, ¿no? Como se hacen los préstamos vehiculares, ¿no? Los préstamos vehiculares no te entregan el dinero, te entregan el carro. Entonces, es cuestión de imaginación, es cuestión de pensar y analizar la realidad nacional y la realidad local para ver qué es lo que funcionaría mejor. ¿Qué medidas preventivas podrían implementarse para disminuir la dependencia de los préstamos gota a gota en las comunidades más vulnerables en Arequipa? Miren, preguntaban de la educación hace un momento, ¿no? Es bastante habitual que los profesionales, o sea, personas que han acabado la universidad, no tengan la menor idea de cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Es bastante común, ¿no? Entonces dice, me han dado una tarjeta de crédito y no saben que esa tarjeta de crédito cobra 4, 5, 6 veces más intereses que otra tarjeta de crédito a la cual hubieran podido acceder porque tienen las condiciones para poder acceder a esa otra tarjeta de crédito. No conocen el asunto de la venta en los préstamos, ¿no? Uno se hace un préstamo y uno puede vender el préstamo a otro banco y eso hace que disminuyan los intereses, ¿no? Entonces, los microgastos, no conocemos la enorme magnitud de los microgastos, ¿no? Como cuesta un sol, pensamos que es nada, pero ese sol se suma otro sol, y sí es una cantidad bastante considerable. Entonces, una buena idea es que el colegio incluya dentro de su currícula la educación financiera. Ya existe, pero probablemente habría que ampliarla, profundizarla, para que las personas administren su dinero de la manera más adecuada para que puedan lograr los objetivos que se hayan establecido. De hecho, incluso existen apps que ayudan a esa administración del dinero, ¿no? Entonces, creo que a través de la educación podría enseñarse mejor cómo desenvolvernos en un sistema económico como el actual, donde el crédito es fundamental para que sepamos en qué momentos hacernos un crédito, cómo establecer los plazos de pago, si es conveniente que sea más largo el tiempo que se paga o si es conveniente que sea más corto, ¿no? Para qué montos acudir a los bancos, para qué montos acudir a las cajas municipales, ¿no? El asunto de las cooperativas, supervisarlas mucho mejor, porque siempre fueron una gran idea, pero funcionan para beneficio de unos cuantos y perjuicio de muchísimos, pero eso a través de la Superintendencia de Banco y Seguro se podría regular de manera mucho más eficiente. Antes de los 90 había muchas cooperativas en Arequipa, todas funcionaban muy bien, no había estos escándalos de estafas, etc. Pero la política neoliberal de Fujimori las llevó a todas a la quiebra, desaparecieron. Muchos años después han vuelto a aparecer, pero con todas estas irregularidades que estamos viendo, porque no están bajo la supervisión minuciosa de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y entonces sería bueno que sí lo estuviera, y entonces allí hay otra posibilidad de que la gente pueda obtener el dinero que no posee en ese momento para las cosas que necesita con urgencia. Este fenómeno está teniendo un impacto significativo en la economía y la seguridad financiera de los ciudadanos en Arequipa. Los casos de extorsión en Perú han aumentado dramáticamente, con un incremento del 37% entre 2021 y 2023, según datos de la Fiscalía General. Este aumento está directamente relacionado con el aumento de los préstamos gota a gota, que representaron 6 veces más denuncias que todas las demás formas de extorsión juntas en el 2023. Se estima que alrededor de 500.000 personas en Perú han recurrido a préstamos gota a gota, según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esta práctica se ha vuelto especialmente común entre los inmigrantes venezolanos en el país, que enfrentan restricciones en el acceso de servicios financieros formales. La Ley 31443, diseñada para limitar los intereses de préstamos formales, ha tenido efectos contraproducentes al aumentar la demanda de préstamos gota a gota.
Esta ley ha dejado alrededor de 220.000 peruanos excluidos del sistema financiero formal, y se estima que 20.000 personas en Arequipa se han visto afectadas directamente. La proliferación de préstamos gota a gota en Arequipa ha tenido graves consecuencias económicas para los prestatarios, incluyendo altos niveles de endeudamiento, cierre de negocios y exclusión del sistema financiero formal debido a las aplicaciones de la ley contra la usura. Además, el aumento de las actividades delictivas relacionadas con el gota a gota está socavando la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Los prestatarios afectados por el gota a gota experimentan altos niveles de estrés, ansiedad y miedo debido a la presión constante para cumplir con los pagos y las amenazas de los prestamistas. Esta situación puede tener un impacto significativo en la salud mental y el bienestar emocional de las víctimas y su familia. El gota a gota opera al margen del sistema financiero formal. Los prestamistas ofrecen dinero rápido y fácil, sin necesidad de trámites complejos, lo que resulta atractivo para personas y pequeños comerciantes que no tienen acceso a créditos bancarios formales. Utilizan afiches en las calles, publicidad boca a boca, y en algunos casos aplicaciones móviles para llegar a posibles clientes. Incluso realizan campañas de promoción ofreciendo tasas de interés más bajas a los nuevos prestatarios para engancharlos. Los intereses pueden llegar hasta el 20% diario, lo que equivale a un 10.000% anual. Esto significa que un préstamo de 100 soles puede generar intereses de 20 soles por día, sumando 100 soles de intereses en solo 5 días. Los pagos se realizan en plazos muy cortos, generalmente diarios, lo que hace que los prestatarios se enfrenten a una presión constante para cumplir con sus obligaciones. Una vez otorgado el préstamo, los cobradores a menudo en motocicleta visitan a los prestatarios diariamente para recoger los pagos. La puntualidad en el cobro es una característica clave de estos sistemas. Si los prestatarios fallan en sus pagos, los prestamistas recurren rápidamente a la intimidación y las amenazas. Estas pueden incluir violencia física, daños a la propiedad y, en casos extremos, asesinato. La agravación de actos violentos, como asesinatos, se utiliza como advertencia para otros deudores y bandas rivales. Los prestamistas requieren muy poca documentación, generalmente solo un documento de identidad, lo que facilita el acceso al crédito, pero también permite el control sobre los prestatarios, quienes sienten que no tienen alternativas. Estos prestamistas suelen operar en redes bien organizadas que les permiten monitorear y controlar a sus deudores. Estas redes facilitan la identificación y el seguimiento de los prestatarios que incumplen con sus pagos. La deuda puede crecer rápidamente debido a los altos intereses. Muchos prestatarios se encuentran atrapados en un ciclo de deudas del que es casi imposible salir. La incapacidad de pagar puede resultar en actos de violencia extrema. Los prestamistas no dudan en utilizar la fuerza para asegurar el pago, y esto incluye el sicariato, como se ha observado en casos recientes en Arequipa. En respuesta a las crecientes amenazas, organizaciones civiles y ONGs en Perú han tomado medidas para abordar y mitigar los efectos de este fenómeno en las comunidades afectadas. La Asociación Pro Seguridad Ciudadana de Perú, APROSEC, ha desempeñado un papel fundamental en denunciar los abusos y la violencia perpetrada por prestamistas gota a gota. APROSEC ha trabajado para sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la gravedad del problema a través de medios de comunicación. Además, APROSEC ofrece apoyos a las víctimas, ayudándolas para entender sus derechos y facilitando el contacto con las autoridades para denunciar casos de extorsión y violencia. El Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, lanzó la campaña «El préstamo gota a gota es un delito. No caigas en deudas imposibles de pagar». Esta campaña tiene como objetivo advertir a la ciudadanía sobre los peligros de estos préstamos y fomentar la denuncia de estos delitos. En paralelo, la Policía Nacional ha identificado los operativos para capturar a los extorsionadores y desmantelar las bandas criminales involucradas en el gota a gota. Esto incluye la creación de unidades especializadas en la investigación y persecución de estos delitos, mostrando un compromiso firme por parte de las fuerzas del orden para erradicar esta práctica. Otra iniciativa destacada fue la campaña gubernamental No prestes tu vida,
que busca alertar a la población sobre los riesgos de los préstamos gota a gota y las graves consecuencias que pueden acarrear. A pesar de los esfuerzos iniciales, la campaña enfrentó desafíos significativos debido al miedo de las víctimas a denunciar, resultando en un bajo número de denuncias formales. No obstante, esta campaña sentó las bases para un mayor entendimiento y visibilidad del problema en la sociedad peruana. El Instituto Penitenciario del Perú también ha jugado un papel importante al proporcionar información valiosa sobre la cantidad de colombianos detenidos por delitos relacionados con el gota a gota. Este monitoreo ayuda a entender la magnitud del problema y a formular estrategias más específicas para su control. Según datos del instituto, en las cárceles del Perú hay 21 colombianos capturados por delitos conexos a los préstamos gota a gota, lo que subraya la dimensión internacional del problema y las necesidades de una respuesta coordinada y eficaz. Estas iniciativas muestran un esfuerzo concentrado por parte de diferentes actores sociales y gubernamentales para combatir el fenómeno del gota a gota en Perú, abordando tanto la prevención como la represión de este delito. Aunque los desafíos son considerables, la acción conjunta de organizaciones civiles, ONGs y el gobierno refleja una determinación clara de proteger a las comunidades y erradicar esta forma de violencia financiera. El fenómeno del gota a gota en Perú representa una amenaza significativa para la seguridad y estabilidad de muchas comunidades. En respuesta a esta crisis, varias iniciativas han sido lanzadas por organizaciones civiles, ONGs y el gobierno peruano. El gota a gota es más que un problema de préstamos. Es una crisis de derechos humanos y seguridad que requiere la acción concentrada de todos los sectores de la sociedad. Es crucial que las víctimas sientan el respaldo de las autoridades y las comunidades para denunciar estos delitos sin miedo. Los ciudadanos deben estar informados y vigilantes, evitando caer en las trampas de estos préstamos fáciles pero peligrosos. El sector público y privado deben trabajar en conjunto para ofrecer alternativas financieras seguras y accesibles, fortaleciendo la inclusión financiera y la protección de los más vulnerables. Solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido se podrá erradicar el gota a gota y proteger a las comunidades. Y eso fue todo en Minuto Informativo, bajo la conducción de Daniela Costa. Sintonízanos en la 95.5 en Masa Noticias. Minuto Informativo, la información que necesitas al instante.